lo que hizo por mí. Gloria a su nombre. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos, por favor. Seamos reverentes en oración, hermanos. Hay que orar con el corazón. Olvídese del trabajo, olvídese de los problemas. Vamos a entrar, hermanos, a esa atmósfera del Espíritu Santo, para que cuando su palabra sea voceada, hermanos, toda enfermedad, todo trauma, todo complejo, toda cosa, hermanos, contraria, aún el desánimo, todo eso, hermano, que trae uno cargando, caiga, hermanos, ahí donde está usted en su lugar cuando esté escuchando la palabra. Que toda enfermedad, hermanos, que todo demonio, toda cosa ajena, hermanos, sea rota por la palabra de Dios, hermanos. Solamente Dios demanda una cosa, que tenemos que creer a su palabra, hermanos. Vamos a orar. Bondadoso y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta tarde me paro con temor y temblor delante de tu amada novia, Señor, una parte de ella, Señor, aquí en esta localidad. Señor, dependiendo 100% de ti, Señor. Padre, tú sabes de dónde nos sacaste. Solamente uno, Señor, quiere ser un vaso útil, Señor. Lo único que queremos, Señor, en agradecimiento es servirte. Hablar tu palabra, Señor, vivir tu palabra. Hablar tu palabra, Señor. Padre, y que aquellas almas que tú predestinaste para vida eterna vengan a ti, Señor. Más que a la iglesia, Señor, que vengan a tu presencia, Señor. Que esas personas que tú predestinaste a vida eterna, Señor, puedan tener, Señor, una reconciliación en su corazón contigo, Señor. Y puedan llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Padre, solamente con tu Santo Espíritu lo podemos, Señor. Padre, si alguien no tiene el Espíritu Santo en esta iglesia, Señor, Padre, pon ese deseo ferviente en su corazón, de buscar más, Señor, de ti, Padre. Si no hay deseo de orar, Señor, tú pon el deseo de orar, Padre, en uno. Sabemos que nosotros nos tenemos que esforzar, Señor. Padre, ayuda a tu novia, Señor. Si alguien no tiene el deseo de leer, Señor, pon ese sentir en el corazón, Dios mío. Si alguien ya no tiene el deseo de caminar, Señor, oh Padre, sé purgando ese corazón, Señor. Que vuelvan a las sendas antiguas, Señor, y que podamos reconciliarnos contigo, Padre. Señor, todo lo ponemos bajo tu mano poderosa, Señor. Ayúdame, oh Dios, y ayuda a tu pueblo en sus necesidades, Señor. Tú conoces cada corazón presente, Señor, y tú eres fiel y verdadero, Padre. Tú respondes, tú sanas, tú libertas, Señor. Tú das paz, tú das gozo. Padre, tú tienes tantas cosas para nosotros, Señor. Padre, que hoy en esta tarde vengamos por esa porción que tienes predestinada para cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, apresura los pasos de los que vienen, Señor. Padre, y todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra, de perturbación, Señor, de desánimo, sea atado y echado fuera, Señor, de los corazones, de las mentes. Padre, que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos hoy, en esta tarde, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre, y te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de nuestro Señor Jesucristo, casa de oración, hermanos. Vamos a abrir la escritura, hermanos. Vamos a darle preeminencia a la palabra. Sean bienvenidos todos, hermanos, a la casa de Dios. De veras que hoy que me tocaba predicar, hermanos, quiso por ahí perturbarme el enemigo, hermanos, pero bendito sea el Señor Jesucristo, que con el caminar, hermanos, que hemos tenido, la poca experiencia que tenemos, sabemos, hermanos, cómo obra y cómo actúa el diablo, hermanos. Tal vez la primera vez cae uno, pero ya después, hermano, uno
se para firmes en la palabra y dice, no, hermanos. Entonces hoy tuve mucho trabajo, hermanos, ahí en la empresa donde trabajo. Y ya eran las 6, hermano, y todavía seguía trabajando. Dije, gloria a Dios, tenemos que terminar con esto. Tenía bastante trabajo. Y bueno, hermanos, ¿cuántos se molestan, hermanos, cuando no comen? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad?, nos molestamos. Amén. ¿Y cuántos, bueno, no levante su mano ni dígame? Yo creo que esta iglesia aquí hay hombres que ayunan, hermanos. Pero ¿a cuántos les ha pasado que no tienen el deseo de ayunar y Dios mueve todas las cosas, hermanos, para que usted ayune? Ay, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. No quiere orar y Dios mueve todas las cosas para que usted se ponga a orar. No quiere leer la Biblia, hermanos, y Dios mueve todas las cosas para que usted lea la palabra de Dios. Bueno, hermanos, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la escritura, hermanos, ahí en Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a seguir con el tema, este tema muy sencillo, hermano, 2 palabras, solamente fe. Amén. Quiero darle continuidad. Yo pensé que ya no iba a hablar de esto, pero bueno, me sentí guiado a seguir hablando. Apocalipsis, el capítulo 2, hermanos, por favor, si son tan amables, y el versículo 1. Recuerdan que hablamos un poquito de Abraham, hermanos, donde Jesús le dijo a aquellos religiosos, si fueseis simientes de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces ellos reclamaban que tenían fe. Amén. Pero ¿qué clase de fe tenían, hermanos? Entonces vimos en la escritura que la fe sin obras, que dice la escritura, la fe está muerta, hermanos. Entonces, si yo tengo fe, tengo que ponerme, hermanos, en acción. O me pongo perezoso, hermano, ocioso. No, hermano, mire, ahorita vamos a ver en la escritura cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando tienes esa experiencia, ese encuentro con Jesucristo en tu corazón, hermanos, no paras, hermano. Está el fuego ahí, está esa experiencia, hermano, personal en tu corazón, y anda uno hablándole a la gente, testificándole a la gente, hermano, lo que Jesucristo hizo en tu vida. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis capítulo 2. Sí, amén. Y el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver qué dice, hermanos. ¿Qué les parece? Amén. Fíjense lo que dice. Yo conozco tus obras. ¿Tenía obras la primera edad? Sí. De la iglesia. Ahorita vamos a ver, dice. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Ya me perdí, a ver. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿y qué dice? Y paciencia, oh hermanos, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿y qué pasó? Y los has hallado mentirosos, hermanos. Esa iglesia estaba firme y sólida, déjenme decirle. Dice, y has sufrieron, hermanos, y has tenido paciencia, oh hermanos, qué paciencia, ¿verdad? Y has trabajado arduamente por amor de qué, hermanos. Por eso dice la escritura que todo lo que hagamos, hermanos, de hecho o de palabra, ¿cómo tenemos que hacerlo, hermanos? En el nombre del Señor Jesucristo. Todo, hermano Isaías, todo, hermano. Dice, y no has desmayado. Pero aquí viene, hermanos, algo. Dice, pero tengo contra ti. ¿Qué pasa, hermanos? A ver otra vez. Pero tengo contra ti. Y fíjense lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué pasa, hermanos? Oh, aleluya. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuvieres, ¿qué pasa, hermanos? Hasta ahí, hermanos, tómense asiento. Dios los bendiga. Vamos a hablar, hermanos, un poquito sobre esta edad. ¿Qué les parece? ¿Han leído Apocalipsis capítulo 2 en adelante? El capítulo 2 de Apocalipsis que leímos, hermanos, habla sobre la primera edad de la iglesia, que es de Efeso. Esa
esa iglesia, hermanos, tuvo un ángel, un mensajero. Ahí usted lo puede leer en Apocalipsis para no entrar en detalles, hermano. En Apocalipsis 1, Juan pregunta, oye, ¿y esos 7 candeleros quiénes son? ¿Y esos 7 estrellas quiénes son? Y Dios le dice, mira, esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Y esos 7 estrellas son, dice, los 7 mensajeros. Entonces cada iglesia, hermanos, tenía un mensajero. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Entonces vamos a empezar a hablar. Miren, no es casualidad esto, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hermanos. 7 edades, tú dices, hermano, y el Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar sobre eso, hermano. Amén. Entonces vemos, hermanos, que en la primera edad de Efeso tuvimos ahí un mensajero. Lo puede encontrar usted en la historia. Sabemos ya lo que habló también la boca de Dios, hermanos. Sabemos que fue el apóstol Pablo. Amén. Sabemos que Dios escogió a Pedro, hermanos. Dijo, Pedro, cuando te conviertas, háblale a tus hermanos. Amén. Pero Dios ya tenía un instrumento, un vaso, hermanos. ¿Y saben para qué levantó Dios a Pablo, hermanos? Dice la Escritura que para los gentiles, porque tenía que levantar una iglesia para su nombre, hermanos. Amén. Entonces, es algo bien sobresaliente y vamos a ir viendo sobre esta iglesia. El tema de hoy, hermanos, para no darle tanta redundancia al asunto, es: has dejado, hermanos, tu primer amor. Bueno, cuando hablamos de amor, pues se nos viene a la mente muchas cosas, ¿verdad? Pero hay un amor genuino, hermanos. Hay un amor real. Usted lo encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Cuando ese amor está realmente en el corazón de los hijos y de las hijas de Dios, usted se examina, hermanos, en ese libro y usted dice, verdaderamente me estoy engañando. Amén, hermanos. Ahorita lo vamos a leer. Entonces vemos, hermanos, vamos a Hechos, capítulo 2, hermanos. El libro de los Hechos, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué estaban, hermanos? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué pasó, hermanos? Y se le apareció lengua compartidas, como de fuego, ¿verdad? Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermanos. Sabemos nosotros que Jesús no podía entrar en el corazón de ellos, porque carne con carne, pues no, hermano, ¿verdad? Jesús él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, hermano. Lo leyó el pastor el domingo, la escritura, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel en que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Hermanos, había 120 personas ahí, si no mal no recuerdo. Estaban todos temerosos, estaban todos espantados, hermanos, pero Jesús ya les había hecho la promesa. Le dijo que se fueran a Jerusalén, quédense quietos, no se muevan, tranquilos. Sabemos que antes de que descendiera el Espíritu Santo, Dios tuvo que cambiar la atmósfera en esos personajes, hermanos. Mira, eran bien corajudos, rebeldes, de todo, hermanos. Había variedad ahí, amén. Entonces vemos que Dios, hermano, tuvo que cambiar la atmósfera. Se pusieron a poner unos ahí a cuentas con otros. Imagínense Pedro, hermanos, negando al Señor. Y María ahí viéndolo y en su mente, hermano, la batalla, la lucha, pensando, pues Pedro, ¿qué pasó con él? Amén. O por ahí María Magdalena, la que fueron echados ahí, eran de las que estaban más cerca del maestro de Jesús, hermano. Y todos aquellos varones
patitas, ¿para qué las quiero, hermano? A correr, el miedo, el temor en ellos, hermano. Pero vemos que tuvo que haber habido una reconciliación en ellos, hermano. Ellos tuvieron que esperar hasta que se llegara el Pentecostés, si no mal recuerdo significa 50, ¿verdad? No tenía que ser en el 47 ni el 48, tenía que ser en el día 50 cuando descendió el Espíritu Santo, hermano, sobre cada uno de ellos. Y dice que todos esos temores, todos esos miedos, hermanos, se fueron de ellos. Tenían miedo porque los iban a matar, pero cuando vino el Espíritu Santo a ellos, hermanos, se fue el miedo. No, la falta del Espíritu Santo, hermano. A veces no le queremos hablar de Cristo ni a nuestra propia familia, hermano. Amén. En el trabajo, hermanos. Que Dios nos ayude entonces. Descendió el Espíritu Santo, hermanos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero vemos que Pedro se levantó, hermanos, lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar la palabra, hermanos. Y cuando habló Pedro la palabra, creo no fueron ni 15 minutos, creo ya llevo 8. Hermanos, y Pedro en menos de 15 minutos habló la palabra, hermanos, y el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente, hermanos. Amén. ¿Qué estará pasando, hermanos, con la iglesia cristiana de este tiempo? ¿Por qué hablamos la palabra y realmente el Espíritu Santo no desciende a los corazones? ¿Qué estará pasando, hermanos? Hay mucha incredulidad, hermanos, en el pueblo de Dios y aún en el ministerio. Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos hablando de fe, hermanos. Entonces vemos que estos hombres, hermanos, se les quitó el miedo, descendieron de allá donde estaban en el aposento altos y empezaron a predicar el evangelio, hermanos. Usted lea la historia ahí en Hechos. Hasta los metieron presos y no les importó, hermanos. Les quitaron la vida a muchos cristianos y no les importó, hermanos. Mataban a sus niños y no les importaba, hermanos. Qué persecución, hermanos. ¿Qué persecución tiene usted hoy en este día, hermano? Si tantito le dicen algo al baby, híjole, que le pegaron en la escuela al niño, vámonos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si nos hubiera tocado vivir en la primera edad de Efeso, hermanos? ¿Qué hubiera pasado de usted o de mí, hermanos? Verdaderamente entraríamos, hermanos, como dicen allá, al rodeo, hermanos. Hermanos, los metían al coliseo aquellos personajes. Amén. Les hacían tan fe, hermanos, al grado que les decían: niega tu fe, crees en Jesucristo todavía. Y todavía sigo creyendo en Jesucristo. Hermano, ahorita te llama la atención el diácono, a ti o a tus hijos, y ya no quieren venir ni a la iglesia. Hermanos, imagínense allá en el coliseo. ¿Cuántos? Porque yo creo que también hubo personajes que, hermanos, negaron la fe. Tuvo que haber como todo, hermanos. Hubo unos que de plano dijeron: no, esto es mucho para mí, yo no creo en el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude entonces, hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos han dejado su primer amor, hermanos? El amor de Dios, aquello que recibieron en su corazón por primera vez. Aquel encuentro, aquella experiencia, hermanos, con el Señor Jesucristo. Oh, hermano. Aquella mujer cuando vio a Jesús junto al pozo, hermanos, la samaritana, salió corriendo a testificar, hermanos, de Dios. Seguimos leyendo entonces, hermanos. Vamos a regresarnos un poquito ahí a Apocalipsis, hermanos, por favor. ¿Sabe qué pasa, hermanos, cuando, hablando en general, cuando la iglesia se enfría, hermanos? Dijo la boca de Dios: dan mal testimonio. Eso es lo que trae la frialdad, y Jesús lo dijo, hermanos, también en la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, dijo, el amor de muchos se iba a enfriar, hermanos. Vamos a plasmarlo para entenderlo. Yo soy muy malo para expresarme, hermano, yo lo entiendo, para que capten, hermanos. ¿Cuántos hicieron ejercicios en aquellos años o siguen haciendo ejercicio, hermanos?
Una de las lesiones que tuve en mi rodilla cuando jugaba fútbol fue porque llegué rápido, hermanos, y me metí a jugar y me lesioné, hermano. Por falta de calentamiento. Amén, hermanos. Hermanos, aquí en lo espiritual también tiene uno, hermanos, que hacer ejercicio. Amén. Amén. Mire, vamos a leerlo, hermanos. Aquí lo anoté. Primera de Timoteo 4:7. Pueden decir amén cuando lo tengan, hermanos. Primero de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en qué, hermanos. ¿Dónde está la piedad ahí? Primera de Timoteo 4:7, hermanos. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de qué, hermanos. ¿Cuántos se han estado ejercitando, hermanos? No le entiendo, hermanos, y digan, ¿cómo nos tenemos que ejercitar para la piedad, hermanos? Bueno, hay que estar leyendo, hermanos. Hay que estar orando. Hay que estar congregándose, hermanos. Hay que estar ejercitándose. Una cosa que dijo el profeta a los que leen el mensaje, hermanos, dijo que fe, hermanos, tiene pechos, hermanos. Tiene músculos. Oh, hermanos. Amén. Usted sabe cuando el hombre se cree muy, lo primero que saca, hermano, es el pecho y parece que trae los melones en el... Sandías. Sandías, hermano. Y anda así erguido el hombre. Hermano, pues la fe, hermanos, Sí, amén. tiene músculos. Amén. La fe tiene pechos, hermanos. Cuidado. Pero hay que ejercitar eso, hermanos. Amén. Ya se va el deseo de orar, hermanos. Solamente cuando nos está yendo mal o vienen pruebas o alguien se enferma, entonces ya la iglesia empieza a orar, hermanos. Tiene que ser constantemente, hermanos, ejercitándonos. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Mire, vamos a leer una escritura que se encuentra ahí en Primera de Juan. En el Antiguo Testamento encontramos, hermanos, les dije Primera de Juan, hermanos, 2:15. Encontramos donde la escritura enseña y dice, hermanos, que debemos de amar a Dios, hermanos. ¿Con qué, hermanos? Con todo nuestro corazón. Amén. ¿Con qué más, hermanos? Con todas nuestras, ¿qué? Nuestras fuerzas, hermanos. Todo lo que tenemos, las fuerzas. Ya venimos cansados del trabajo, ya no queremos ir a la iglesia porque estamos cansados, hermanos. No, con todas tus fuerzas. Si te quedaron aunque sea muy poquitas fuerzas, hermanos, esfuérzate y sé valiente, hermanos. Vámonos a la iglesia, no le hace carne, te vas a sujetar. Sí, amén. Te vas a sujetar a la palabra de Dios. Vámonos a la iglesia. Amén. Y la carne dice, no, me quiero quedar dormido, no he comido. Amén. No, carne sucia y cochina. Vámonos a la iglesia. Y empieza a ejercitar, no el viejo hombre, sino el nuevo hombre interior. Sí, amén. Oh, hermano, ese hombre interior que Dios depositó aquí adentro. Sí es. El que va a llegar a la estatura de varón perfecto, hermanos, ya debe de estar ya maduro, firme, fuerte, hermanos, para que cuando la carne diga, me voy a quedar dormido, el hombre interior le va a decir, no, espérate. Sí, amén. A ver cómo le haces, pero nos vamos porque nos vamos. Así es. Y dice la escritura que la carne y el espíritu, hermano, están peleando uno al otro. Pero al que alimente usted más, es el que va a ganar. ¿A quién está alimentando más, hermano? Su alma. Primera de Juan 2, ¿qué les dije, hermanos? Bendito sea el Señor Jesucristo. A ver, hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en donde, hermanos. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? ¿Cuántos amamos al mundo, hermano? Ay, como que ya pegó ahí. ¿Cuántos amamos al mundo? ¿Se acuerdan la oración del Señor Jesucristo que dijo, Padre, te ruego que los guardes? Yo sé que están en el mundo, dijo, pero
no los puedo quitar del mundo, dijo, pero guárdalos. Sí, amén. Él hizo una oración, hermanos. Y esa oración todavía está vigente para nosotros. Sí, amén. Que nos guarde de todas esas inmundicias, hermanos, de toda esa suciedad que hay allá afuera. Amén. No vaya a pensar, ay, hermano, ese ya se cree usted muy santo, ¿o qué? Deberíamos de ser santos, hermanos. Amén. 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 Apartados, separados de Egipto, del mundo, hermanos. Bueno, dice, yo no amo al mundo, hermanos. Seguro que no vamos al mundo. Cuando le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que a Dios, ¿estará el amor de Dios en mi corazón? ¿Dónde queda mi fe, hermanos? A la palabra. No lo que yo crea o lo que piense, sino lo que enseña la palabra de Dios. Mire, le dejo de tarea, hermanos, que lea Hechos capítulo 1, hermanos, y vea cómo trabajó la iglesia primitiva, hermanos. Vea el patrón de la iglesia primitiva. Ellos nunca dejaban, hermanos, de orar, jamás, hermanos. Los apóstoles, hermanos, nunca andaban como ahora los apóstoles modernos, hermanos, y no los juzgo ni los critico, hermanos, que andan para allá y andan para acá. Bueno, algo tienen que hacer ellos, pero los apóstoles, hermanos, de la iglesia primitiva, esos hombres, hermanos, los querían poner a hacer un trabajo ahí en la iglesia, y uno de ellos se levantó y dijo, oye, ¿cómo puede ser posible que nosotros estamos sirviendo a la mesa? Y bueno, ¿y dónde dejamos la palabra? Nosotros tenemos que hablar la palabra. Oh, hermanos, se mantenían orando, se mantenían leyendo, hermanos. Se mantenían en ese fuego, hermano. El problema es cuando se empieza a descuidar uno. Cuando uno tuvo esa experiencia, ese encuentro, y uno dice, pues ya la hice, ya tuve mi encuentro con Dios, tengo dones, y con eso, y hay gente que vive del pasado, hermanos, de lo que ya pasaron hace 2, 3 años, pero Dios, hermanos, sigue obrando todavía. Amén. ¿Nadie ama las cosas del mundo entonces? Porque aquí dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, ¿qué dice, hermanos? El amor del Padre no está en él. ¿Estará, hermanos, el amor de Dios en nosotros? ¿Estará ese primer amor en nosotros, hermanos? Que Dios nos ayude entonces. ¿Cuántos están peleando la buena batalla? De la fe, hermanos. No la batalla carnal. No, esa no, hermanos. Esa tú te metes en problemas porque tú quieres. No, la buena batalla de la fe, hermanos. Amén. Aquella donde te paras firme por la palabra de Dios, y vienen los ataques y te juzgan y te critican, y a ti nadie te mueve, hermanos. Tú sigues firme, sigues anclado. Ni tu trabajo, ni la economía, ni tu esposa, si ya no quiere saber nada de ti o ya no quiere ir a la iglesia, pues uno sigue firme todavía, hermanos. Si los hijos ya no quieren nada, bueno, uno tiene que seguir caminando, hermanos. Amén. Entonces, algo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, hermanos, dice, he peleado la buena batalla. Una cosa, dice, he acabado la carrera. Amén. Y lo principal, hermanos, he guardado la fe. No podemos llegar acá, hermanos, en esta caminata sin la fe, hermanos. En esas luchas, en esos debates a veces que tiene la gente, hermanos, problemas, diferentes circunstancias, tiene que guardar la fe, hermanos. Seguimos leyendo entonces la escritura, hermanos. San Juan 6:44, hermanos. Es uno de los evangelios. Sí, San Juan 6:44. Si es eso, me equivoqué, hermanos. ¿Traen sueño, hermanos? San Juan 6:44. Dice la palabra de Dios, hermanos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué pasa, hermanos? Y yo le resucitaré en el día
postrero. Y dice que ninguno, hermano, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, hermano. ¿Sabe quién nos va a guiar, hermanos, sobre todo esto? Dios, hermanos. El Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Mire, han de pensar por qué el hermano Isaías pone la pirámide o por qué pone todo eso si la pirámide es del diablo. Hay gente que piensa que la pirámide es del diablo. ¿Cuántos sabían que la boca de Dios enseñó que Dios escribió 3 Biblias, hermano? Sí, amén. Una dijo fue el zodiaco, donde se refieren a aquellos años por medio de las estrellas. La segunda dijo fue la gran pirámide que se encuentra en Egipto, si no me equivoco, ¿verdad? Y la tercera, hermanos, La Biblia. la palabra de Dios, hermanos. El zodiaco ya lo pervirtieron. La pirámide ya ponen pirámide de cualquier cosa, de la alimentación, en superación personal, en todo. Pero hermanos, pero la palabra de Dios todavía sigue firmes y verdaderas. El diablo la quiso esconder y la escondió durante un tiempo, pero ahora tenemos la libertad, hermanos, de leerla y de hablar de ellas, aunque ya no hay mucha libertad ya para hacerlo, hermanos. Ya están empezando con las persecuciones, hermanos. Aquellos evangelistas que andan evangelizando en diferentes lugares, ya empezó el enemigo, hermanos, a querer frenar a aquellos siervos de Dios. Así que ore por aquellos siervos, hermanos. Bueno, entonces vemos, hermanos, en la escritura, vamos a leer otra escritura, hermanos, que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan 3:16, hermano. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por quién, hermanos. Bueno, Él ya hizo su parte, ¿verdad, hermanos? Dice, también nosotros debemos poner, ¿qué, hermanos? ¿Qué cosas, verdad, hermanos? ¿Poner la vida por quién? Por mi esposa primero. ¿Por mis hijos? No, hermanos. Por tu hermanito, voltea a ver a su hermano. Dice, ¿a poco yo tengo que poner mi vida por este hermano? Sí, hermano. Ahora, el apóstol Pablo habla en una de las escrituras y dice, si yo diera mis bienes a los pobres, hiciera esto, hiciera el otro, amén, hermanos, diera mi vida y esto, y fuera crucificado por tal persona, dijo el apóstol Pablo, si no tengo amor, hermanos, de nada sirve eso, hermanos. Entonces no podemos dar algo si no lo tenemos, hermanos. Sí, amén. Necesitamos a fuerza el amor de Dios para poder, hermanos, dar de eso que Dios depositó dentro de nosotros, dárselo a los demás, hermanos. Amén. Así es. Como el profeta cuando hablaba del fuego pintado, dice que le pintaban al pueblo de Dios el fuego pintado. Aquí está el Señor, aquí está la unción y aquí está y un fuego pintado nomás. Dice, siendo que hay algo genuino, hay algo real, hermanos. Amén. ¿Van aprendiendo algo, hermanos? Amén. Primera de Juan ahí mismo, el capítulo 4, hermanos, y el versículo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, desde el 7, perdón, hermanos, desde el 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es, hermanos? Todo aquel que ama, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuántos ya nacieron, hermanos, de nuevo? ¿Y conoce a quién, hermanos? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque ¿qué, hermanos? Entonces
Entonces, Dios, hermanos, es amor. Amén, hermanos. En esto, dice en el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Como decía el pastor, pero ¿qué clase de vida? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué, hermanos? Por nuestros pecados. ¿Sabían ustedes que habla el apóstol Pedro, hermanos? Si no me equivoco, si no me corrigen los hermanos, que el apóstol Pedro habla de esta piedra, la piedra que fue reprobada, hermanos, por los edificadores. ¿Han leído ustedes donde el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto, hermanos, dice, he puesto el fundamento? Amén, hermanos. La escritura, creo, el apóstol Pablo también dice, habla y dice, hermanos, que habla de la construcción y dice que la iglesia es fundada sobre apóstoles, hermanos, y sobre profetas. Amén, hermanos. Entonces Pablo, el primer hombre, hermanos, de la iglesia de Efeso, puso un fundamento y él dijo, mire que el que viene y va a edificar sobre este fundamento, dice, fíjese o mire cómo va a edificar, hermanos. Amén. Y luego dice el apóstol Pablo, porque todo aquel que edifique y haga esto y haga el otro, dice, su obra va a ser probada, dijo. Y va a ser probada por el fuego, dijo. Y si no es algo genuino de Dios, dijo, su obra caerá, dijo. Claro, dice, será salvo ese hombre, dijo. Pero todo el esfuerzo, hermanos, fue en vanos. Así que necesitamos saber, hermanos, el fundamento, el patrón, y sabemos que ese fundamento, hermanos, es Jesucristo. Es su palabra, hermanos. Amén. ¿Vamos bien, hermanos, hasta ahí? Vamos a entrar ahora directamente al libro de Efesios, hermanos. ¿Qué le demandó Dios? Vamos a regresarnos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 2. La primera edad trabajaba y bastante, hermanos. Amén. ¿Tenían fe? Tenían fe, hermanos. ¿Tenían paciencia? Eran pacientes, hermanos. Amén. ¿Cuántos tenemos paciencia, hermanos? Si ya nos queremos ir a casa, ¿verdad ahorita, hermanos? ¿O no? Leímos Apocalipsis capítulo 2. Amén. Y habla la iglesia de Efeso. Y vamos a entrar aquí ya, hermano, dice en el 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sí que, hermanos? Les voy a leer algo que habla el mensajero, hermanos, sobre esa edad de la iglesia. Y cuando usted oiga esto, hermanos, medite un poquito. Amén. Meditemos un poquito para que veamos, hermanos, en qué condición realmente nos encontramos. Esta edad, hermanos, empezó en el año 53 y terminó en el 170. La edad de Efeso, hermanos. Aleluya. Téngame paciencia, hermanos, Dice, el mismo nombre Efeso tiene un extraño sentido compuesto. Dice que significa apuntado a y descansado. Amén, hermanos. El mismo nombre lo dice, empezaron a bajar la guardia. Empezaron a descansar, hermanos, esa iglesia. Amén. Pero como siempre, hermanos, hay hijos de Dios que siguieron avanzando, siguieron caminando, y a ellos no los detuvo nada, hermanos. Amén. Dice, ahí viene, hermanos. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Está hablando de una iglesia, hermanos. Yo no digo que algunos no estén bien con Dios,
ni por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos. Dice el profeta, el deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra. Hermanos, ¿hemos perdido la pasión por leer la palabra? ¿Sí saben qué es pasión, hermanos? Cuando se apasionaba y algo le encantaba y le gustaba y decía, el domingo me voy a ir a jugar fútbol. Y estaba bien apasionado y emocionado, hermanos, y empezaba a hacer planes y decía, ya tengo mi short, ya tengo las calcetas, ya tengo los tenis, ya tengo todo. Y se empezaba uno a apasionar, hermanos. Amén. Algo que le movía, algo que le gustaba, se sentía uno alegre, se sentía uno bien, hermanos. Y ahora, hermanos, ¿cuántos se apasionan por leer la palabra? Amén. ¿Cuántos hermanos les da gusto venir a honrar el nombre del Señor Jesucristo? Fíjense, se empieza uno a enfriar y empieza uno a bajar agua. Sí, amén. Así es, amén. La pasión de conocer su palabra, el lloro de avanzar más en el espíritu. ¿Cuántos quieren avanzar más, hermanos? En el espíritu, hermanos, no en la carne, en el espíritu, hermanos. Amén. Porque ya sabemos también que la carne tiene frutos, hermanos, pero para muerte. Todo eso comienza a decaer y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. Oh, hermanos. La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios. Pero de todos modos, dice, lo hicieron. Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo, no, hermano, no. Tenemos que ajustarnos a la palabra. Tenemos que ajustarnos a Dios, hermanos. ¿Cuántos están ajustando más a Dios, hermanos? Que Dios nos ayude entonces, hermanos. Amén. ¿Están captando, hermanos? Amén. Dice, no tardará mucho tiempo para que ustedes comiencen a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. O sea, empieza uno a imitar, hermanos, no correctamente. Amén, hermanos. Cambia su modo de vestir. Antes la hermanita traía su faldita, se dejaba crecer su cabello, no usaba pintura, ni tacones. Pero como el mundo le pone, hermanos, ahí la moda, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, entonces dice, pues yo le entro también. Y se empiezan a ajustar, hermanos, con el mundo y no con la palabra de Dios. Otra vez, hermano, tirándole a las mujeres, hombre, es que trae conmigo. Ay, mire esto. Me acuerdo cuando, disculpe, hermano, si hago comparaciones, cuando jugábamos fútbol íbamos perdiendo, nos daban unas regañadas y todos peleábamos, y tú estás mal y tú esto, y teníamos que tener un director técnico, hermanos, y nos daba una buena sacudida. Y un día le dijo uno, oiga, pero ¿por qué nos está duro y duro y duro? Dijo, es que esta es la forma, dijo, en la que ustedes pueden hacer las cosas bien. Dijo, en vez de que se enojen y empiecen a decir, yo ya no juego, ya me voy, ¿por qué no hacen lo correcto mejor? Échenle ganas, adelante, así se puede. O sea, era una motivación, pero uno lo veía como un regaño, hermanos. Hiciera una exhortación, pero para bien, hermanos. Tome el consejo de Dios, hermanos, para bien. Amén, hermanos. Cambian su modo de vestir, sus actitudes. El hermano Isaías, cuando recibió su primer amor, hermanos, se levantó de este lugar. Bueno, no era este lugar, era allá el altar,
y veía a todos los hermanos con un amor, hermano. Y ahora, ay, ay, ay. Amén, hermanos. Amén. De veras, a mí me pasó eso, hermano. Cierto. Ni los conocía, pero yo los amaba de corazón. Veía a la gente, veía al drogadicto ahí, me dolía mi corazón, hermano. Veía a la prostituta, veía a los matrimonios, hermanos, por los suelos, y mi corazón me dolía bastante, hermanos. Es más, y Dios lo sabe, hasta ayunaba por gente que ni conocía, hermanos. Cuando recibes eso en tu corazón, hermanos, es algo hermoso, es algo sobrenatural, hermanos. Amén. Pero empieza el enfriamiento, hermanos. Empieza uno a decaer. Y ahora las actitudes pésimas, hermanos, que ya ni quieren ni contestar ni el teléfono. Ya no hay ni respeto, pastor, no voy a ir a la iglesia. Discúlpenme, oren por mí. Me siento mal. Puras mentiras, hermanos. Amén. Que el trabajo, y que esto, y que el otro. ¿Por qué no somos sinceros con Dios, hermano? Amén. Al fin y al cabo estamos engañándonos nosotros mismos, hermano, no a Dios, Amén. Nosotros mismos estamos. ¿Cómo queremos avanzar, hermanos? Así es. ¿Cómo queremos llegar al amor perfecto, hermanos? Amén. Jamás lo vamos a hacer. De ser dulces y amables. Oh, amargos. Ya, hermanos, que Dios nos ayude. Sí, amén. Amén. Me acuerdo en aquellos años maravillosos, donde todos querían ir a mi casa y ya no me visitan, hermano, ¿qué está pasando? Antes se llenaba la casa del pastor y ahora ya no, hermanos. Algo está pasando en cada uno de nosotros. Amén. Así es. Quiere tener uno más compañerito con los mundanos que con los hermanos en Cristo. Amén. Hay que corregir todo eso, hermanos. Les sigo leyendo, hermanos, ya le paramos. Dice, empiezan a cambiar sus actitudes y su comportamiento. En el trabajo te veían que eras ese hermano y firmes, hermano. Y ya de repente empieza un cambio, te atrapa una unción y espíritu, y ahí andas en el cotorreo con quién sabe qué tanta gente, hermanos, y hablando como ellos y actuando como ellos. Bueno, nos vamos a ganar un alma, hermanos, así. Mire, a mí me ha tocado en el trabajo que dice, ¿a poco eres cristiana? A personas, hermano, ¿a poco eres cristiano? Y nomás se agachan la cabeza y que, no. Que Dios nos ayude, hermano, Amén. a ser genuinos hijos de Dios. Sí, amén. Llegan a ser flojos cuando se empiezan a enfriar, hermanos. Ahora, no, yo trabajo, hermano Isaías, sí, está bien, todos trabajamos. Pero, ¿y el negocio de tu padre? ¿Qué tanto has trabajado? La primera edad, hermanos, ya lo leímos, trabajaba y mucho, hermano. ¿Cuántos flojos hay aquí, hermanos? Que además del trabajo a su casa. Y hay unos que saben que hay gente de esta iglesia que están enfermos. Y se enfriaron tanto, hermanos, que no les mueve ni un sentimiento aquí adentro de ir a visitar a ese que está enfermo. Cierto. Amén. Nada, hermanos. Estaremos fríos. Empezando desde aquí, hermanos. Sí, amén. Ya se fue eso, hermanos, del corazón. Pues no me hablan, pues que se la vean como quieran. ¿Dónde está eso, hermanos? La religión pura, ¿y qué dice? Es esta. ¿Cuál, hermanos? Ni a eso llegamos entonces. Aleluya, hermanos. ¿Sabía usted que si estos frutos no están en nosotros? Dice segunda de Pedro, si no me equivoco, dice que estamos sin frutos y que somos ociosos. ¿Lo digo? Sí, amén. Porque si esto no está en nosotros y abundan, dice, hermanos, nos surge, hermanos, regresar al fuego
Sí, amén. regresar al Amén. Pentecostés, hermano. Amén. Ahora es individualmente, no todos van a querer. Va a haber muchos que van a querer seguir así, hermano. Bueno, Dios los bendiga, adelante. Seguimos leyendo. Llegan a ser flojos. Eso es lo que quiere decir Efeso, descansado y desatado. Amén, hermanos. Dice la boca de Dios: el origen de la primera edad fue Pentecostés, pero ellos habían caído de ese nivel, se habían olvidado de la gloria y la maravilla de Pentecostés. Era un tiempo de volver mentalmente y luego también en realidad volver a donde podían decir, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuánto pueden decir eso, hermanos? Sí, amén. Para mí el vivir es Cristo, hermanos. ¿Seguros? Órale pues, hermano, así lo vamos a dejar. Dice el profeta una pregunta: ¿y cuál es la manera de volver? Hermano Isaías, la verdad, tiene razón. Ya me enfrié, hermanos. ¿Y luego qué voy a hacer, hermanos? ¿Has dejado tu primer amor? Sí, hermano, realmente lo dejé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos dando mal testimonio, hermanos. Sí, amén. Eso es lo que ocasiona el enfriamiento en la iglesia, en los hijos de Dios, hermanos. Un mal testimonio. Amén. ¿Y cuál es la manera de volver? El camino a seguir es el camino del arrepentimiento. Hermano, yo me arrepentí, me bauticé. Sí, hermano, pero te enfriaste. Diste mal testimonio y ahora necesitas arrepentirte, hermano, Sí, amén. Amén. por dejar ese primer amor. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Si un pecador tiene que venir a Dios, oigan, hermanos, por el camino del arrepentimiento, entonces el cristiano tibio, ¿cuál es el tibio? El que ni para atrás ni para adelante, hermanos, Sí, amén. nomás está ahí, va a la iglesia, se sienta, tal vez paga sus diezmos, ofrenda y todo, pero ante Dios sigue siendo tibio. ¿Cómo, hermano Isaías? ¿Cómo que sigue siendo tibio? Pues si el hermano viene a la casa de Dios y todo. Hermano, que Dios nos ayude de veras. Sí, amén. Sí, amén. El cristiano tibio o el que ha resbalado, yo me resbalé, hermano. Dice, tendrá que arrepentirse mucho más. Arrepiéntase mientras, dice, arrepiéntase. Muestre los frutos dignos de arrepentimiento. Ahí ya lo habla Juan, hermanos. Yo ya me arrepentí, dice el hermano Isaías. Hermano, ¿dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? ¿A poco tengo que tener frutos dignos, hermano? La Biblia dice que tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, estaba buscando ahí mis apuntes y me encontré con algo que había leído hace mucho tiempo. ¿Sabían ustedes que Dios tiene que reconocer nuestro arrepentimiento y nuestra fe hacia Él, hermanos? Sí, amén. El profeta habla en el mensaje el sello de la Pascua. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham hizo obras, y muchas, pero no fue justificado, hermanos, hasta que, ¿saben hasta cuándo, hermanos? Le ayudaron las obras, tenía fe, pero hasta que no negó a su único hijo. En pocas palabras, Abraham estaba totalmente despojado de él, hermano. Esa promesa que Dios le dio, así mismo como Dios se la dio, hermano, así mismo Abraham la entregó a Dios. Dios se la pidió, dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham, dice la escritura, que ahí sí ni dudó ni nada, hermanos. Entregó al muchacho, lo llevó, sabemos que lo iba a degollar, hermanos. Sí, amén. Y no era, no iba actuando Abraham, hermano, ni dudando. Dice que cuando agarró el cuchillo, iba a degollar al muchacho, hermanos. Dice que se oyó una voz del cielo, hermanos. ¿Qué dijo la voz?
Detente, hermanos. Oh, Dios ha dicho, oh, no, hombre, a Abraham. Y de ahí le dio otra promesa a Abraham, hermanos. Por cuanto no me has negado tu único hijo. ¿Qué le estamos negando a Dios, hermanos? ¿Qué le estamos negando a Dios, hermano? Nuestro corazón. La morada de Dios, el corazón, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Sigo leyendo ya para terminar, porque los veo tristes, hermanos. Arrepiéntase, dice, muestre los frutos dignos de arrepentimiento, pruébelo por medio de su vida. Dios dice, si no te arrepientes, les quitaré su candelero. Ciertamente una iglesia en esta condición no puede impartir luz al mundo. Su luz se ha vuelto en oscuridad. Entonces Dios quitará su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará, dice, solos. ¿Se acuerdan de la Odisea? ¿Se acuerdan de Pentecostés en el tiempo del profeta? Tuvo que salir el hermano, el mensajero de esa edad. Amén, hermanos. Dice, entonces Dios quitará su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará solos, y así continuará hablando del cristianismo, pero estarán privados de ello. Arrepiéntase pronto, no dilate. Claro que está en Efeso. Dice que la iglesia dilató, hermanos, en hacer eso. Pero, hermanos, ¿cuántos han resbalado? ¿Ya se arrepintió, hermano o hermana? ¿Ya hay frutos dignos de arrepentimiento? Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Volvamos a Apocalipsis 2:1, hermanos. Y ya vamos a terminar. En el 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Apocalipsis 2:2, hermanos. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Sabes cómo los probaron, hermanos, esos falsos apóstoles? Con la palabra de Dios, hermanos. Con la enseñanza que recibieron de ese siervo de Dios, de ese mensajero, hermanos. Dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Medita en eso, hermanos. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Leo una última escritura, hermanos, y si ya quieren pasar los músicos, adelante, hermanos. Voy a leerles primera de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, perdón. ¿A cuántos les ha ayudado mucho, hermanos, con estas lecturas en los hogares? Amén. Hermanos, demasiado. No tienen idea. Me puse un reto ahí en mi hogar con mi familia de leer la Biblia 3 veces al año. La vamos a leer desde enero, febrero, marzo. En marzo o abril, hermanos, estamos terminando de leer la Biblia completa, hermanos. 29 minutos diarios. Amén, hermanos.
Y usted en 3 meses ya terminó la escritura, hermanos. Hermanos, qué vergüenza, años en la iglesia y nunca había leído la Biblia completa, bien como es, hermanos. Los evangelios, quién sabe cuántas veces la he leído en Génesis y Éxodo, pero así en una secuencia, hermanos, normal. Y no sabe cómo me ha ayudado, nos ha ayudado bastante, hermanos. Y ahora le digo al pastor apenas, ahora que fue a visitarme, digo, y ahora que estoy leyendo más, ahora ya me están viendo más gente. ¿Qué les iba a hablar, hermanos? Amén. Ahora, claro, la palabra, pero ya tiene un poco más de sabiduría, hermanos, en la palabra de Dios. Ya cualquier cosa, y ahora sí, la Biblia dice eso. Y antes le daba uno tanta vuelta, hermano. No, que fíjate que me pasó esto, me pasó el otro, y esto y el otro. Y ahora directamente, hermanos. El hacha sobre la raíz. Amén, hermanos. ¿Qué les dije que íbamos a leer? Segunda de Pedro, hermanos. El capítulo 1. El capítulo 1 y el versículo 3, hermanos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de qué, hermanos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A qué, hermanos? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué dice, hermanos? Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué pasa, hermanos? Y abundan, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Es ciego. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa, hermanos? Otra vez. Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. Nos empezamos a enfriar, hermanos. Empieza uno a perder el primer amor. Cuidado, hermanos. Estamos en peligro. Usted, yo y quien sea, hermanos. Ejercitemos, hermanos. Oremos. Amén. Leamos la palabra, hermanos. Oremos por, como dice la Escritura, por nuestros gobernantes, por los que están en prisión, en inminencia, hermanos. Ore, hermanos. Ore por su iglesia. Ore por su pastor. Ore por los músicos. Ore por su familia, hermanos. Ore por ellos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos a Dios, hermanos. Y a darle gracias a Dios por su palabra. Su palabra no vuelve vacía, hermanos. Vamos a orar. Bondadoso y buen Padre Celestial, en esta noche, Señor, hemos hablado un poco de tu palabra. Padre, ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Señor, tú sabes los corazones, los pensamientos, Señor, que se le vienen a tus hijos en estos momentos. Padre, hemos oído lo que tu boca habla, Señor. Padre, recuerdo las palabras de tu siervo, de tu profeta, cuando él dijo que cuando uno empieza a crecer en el amor de Dios, que es lo que vemos aquí en el pizarrón, Señor,
Él nos advirtió y le dijo a la novia de Jesucristo que todas las fuerzas de Satanás, Señor, serían forjadas sobre tu amada novia, Señor. Padre, Él siendo un profeta advirtió, Señor, a esos hijos tuyos, Señor. Padre, entonces, si estamos creciendo en tu amor, Señor, ahora entendemos por qué se nos vienen tantas cosas, Señor. Hablando individualmente o aquí en la iglesia local, Señor. Es porque estamos avanzando, Señor. Es porque vamos creciendo, Señor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. La única manera de llegar a ese amor perfecto, Señor, es porque tú nos predestinaste, Señor, para vida eterna, Padre. Tu profeta dijo que tú no haces cristianos a medias, Señor. Tú haces cristianos perfectos, Señor. Tú haces cristianos cabales de sus mentes. Oh, Señor, si nos quedamos a medias, es porque nosotros quisimos quedarnos así, Señor. Pero tu palabra no falla, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Padre. Tú dijiste que la obra que tú empiezas en cada uno de nosotros, Señor, tú la terminarás, Señor. Padre, termina la obra en nuestro corazón, Señor. Aquella obra que empezaste, Señor, termínala, oh Dios. Nosotros no podemos, Señor. Somos faltos, Señor. Oh, Padre, aún la frialdad ha venido a nosotros. Aviva tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor. Trae nuevamente esa vida a nosotros, Señor, donde la gente realmente vea a Dios en carne humana, Señor. Oh, Padre, que no demos mal testimonio allá afuera, Señor. Que no seamos piedra de tropiezo para otros, Señor, sino que seamos, Señor, como tú fuiste aquí en la tierra, Padre. A lo negro le llamaste negro, Señor, y a lo bueno le llamaste bueno, Padre. Oh, Señor, ayuda a tus hijos, ayuda a tus hijas, Señor. Padre, que cuando ellos pasen al altar, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sea quemando toda cosa contraria, Señor, a tu palabra. Pero antes de eso, Señor, que puedan llegar con un corazón arrepentido y contrito y humillado, Señor, delante de ti, para que tú puedas continuar la obra en ese corazón, Señor. Padre, te damos la libertad, Espíritu Santo, para que ministres estos corazones, para que ministres a tu iglesia, Señor. Oh, Padre, aquí estamos, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Así lo declaramos, Señor. Oh, aleluya, Señor. Señor.